médico que recibió a Armando Cañizares, otro joven asesinado durante las protestas. En esta capilla de la Clínica El Ávila rezan un rosario para pedir por la salud de Pedro Yamín Escobar, quien permanece en cuidados intensivos. Se trata del joven que quedó debajo de la tanqueta de la Guardia Nacional, que este miércoles arrolló a una decena de manifestantes. Su madre, una mujer que llegó de Colombia hace más de 20 años, dice que su hijo está muy grave. Tuvo 7 fracturas de costilla, 4 de un lado y 3 de otro, brazo derecho fracturado, como los pulmones se comprimieron, está intubado, no puede respirar, tiene pulmón artificial. Hoy la Fiscalía realizó el levantamiento planimétrico en Altamira, lugar donde se produjo el arrollamiento en medio de las protestas de jóvenes opositores que hoy de nuevo protestan en las universidades del país. Estos jóvenes también protestan por la muerte de Armando Cañizares. Cañizares, de 18 años, cayó herido en esta calle de las Mercedes, donde según testigos se enfrentaba a la Guardia Nacional. Eso fue un toma y dame en esta parte, la guardia hacia allá, después llegó hasta aquí al final del puente y piedras, bombas, de todo. El joven, quien pertenecía al sistema de orquestas, fue trasladado herido al Centro de Salud Municipal de Baruta, donde lo recibió sin signos vitales el doctor Enrique Monbrún. Yo no podría decirte que fue un revólver o una pistola, lo que sí te puedo decir que es un proyectil de alta velocidad que produjo un orificio y que obviamente le produjo la muerte. El ministro de Justicia, Néstor Reverol, dio detalles sobre la muerte de este joven manifestante. Y una se localizó en el sitio del suceso donde falleció este joven. Lo que podemos inferir de que estas esferas estaban siendo disparadas a nuestros guardias nacionales que estaban atendiendo la manifestación. Más de 300 heridos fue el saldo que registró la jornada de protestas de este miércoles. Como nos decía Beatriz Adrián, este miércoles fue uno de los más violentos en la serie de protestas en Venezuela. Veamos ahora lo que ocurrió en las calles de Caracas durante la jornada, donde además resultaron manifestantes quemados. Caracas se convirtió en un campo de batalla. Más de 350 heridos deja la jornada de protestas en Caracas. Militares contra manifestantes. Así embistió una tanqueta de la Guardia Nacional a una decena de opositores. Uno de ellos resultó gravemente herido. Esa fue la reacción de los uniformados al ver que 2 efectivos militares terminaron rodeados por los manifestantes opositores. Pero lo peor sucedió en las Mercedes, donde cayó muerto un joven de 17 años, muy cerca del lugar donde la Guardia Bolivariana dispersaba con cientos de bombas lacrimógenas y perdigones a los manifestantes. El ministro de Justicia reconoció que murió a causa de un disparo. Estas imágenes muestran la cara más fuerte de lo que han sido las protestas en Venezuela. Los fotógrafos captaron esta fuerte imagen de un manifestante incendiándose. Sus propios compañeros intentaron ayudarlo y tuvo que ser trasladado a un centro de salud con graves quemaduras. 161 heridos solo este miércoles registró el centro de salud del municipio Chacao, donde ocurrieron las protestas. Entre ellos 4 diputados opositores que encabezaron la marcha con destino a la Asamblea Nacional. Una bomba y eso me arrojó a un metro de distancia y me afectó a la cadera. ¿La represión cómo fue esta vez? Brutal, asesina de un fascista. El gobierno tiene que salir, Venezuela necesita libertad. Un grupo de periodistas que captó con sus cámaras y teléfonos la embestida de la tanqueta denunció que la Guardia le quitó sus equipos. Nos interceptó la Guardia Nacional, ellos les quitaron los celulares, nos robaron los chalecos antibalas, le borraron todo de la cámara. Mientras todos estos hechos ocurrían, el presidente venezolano Nicolás Maduro celebraba bailando la presentación formal ante el CNE de su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición anunció que este jueves cada universidad del país protestará de nuevo en las calles. El periodista que registró al manifestante en llamas grabó una declaración suya hablando sobre lo que vio y sobre la situación de su país. Aquí está su testimonio. Estamos en Altamira. Acabamos de ver como 2 tanquetas en retroceso le pasaron por encima a un manifestante. En el desespero chocaron y no sabemos cómo está el muchacho. Seguidamente unos manifestantes tomaron una moto de la Guardia Nacional Bolivariana y
parece que le iban a prender candela y un manifestante se quemó, que fue la fotografía que les acabo de publicar. Que Dios tenga misericordia de estos dos chamos. Y yo ahorita no estoy así por bombas lacrimógenas. Que Dios tenga misericordia de Venezuela. Y ojalá que todo valga la pena. Y mientras tanto, la OEA fue el escenario de un nuevo pulso entre el gobierno y la oposición venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, entregó un decreto con el cual los legisladores buscan detener el retiro de Venezuela de ese organismo. Laura Newton, de Noticias Caracol, tiene los detalles de la visita. El diputado opositor Julio Borges calificó de nula e inconstitucional la decisión unilateral del presidente Nicolás Maduro de sacar a Venezuela de la OEA. Aseguró que un gobierno no puede retirar a un país de un tratado o un organismo que busca proteger los derechos del pueblo. El Parlamento venezolano rechaza y frena cualquier acción del Ejecutivo para salirse de la Organización de Estados Americanos. ¿Para el reloj de los 2 años? ¿No empezaron a correr los 2 años? Esto pararía el reloj de los 2 años. Fuentes de la OEA aseguraron que la Secretaría Jurídica analizará si el Legislativo o el Ejecutivo será la última palabra sobre este asunto. A propósito, Borges también denunciará la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro ante varios legisladores aquí en la capital estadounidense. También se refirió a la salud de Leopoldo López. Seguimos junto con la familia esperando respuestas que realmente agoten lo que significa en este momento la veracidad de que Leopoldo esté bien. Con información desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol. Colombia adoptó ya su posición frente a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Lo hizo la canciller María Ángela Holguín, quien dejó claro que una constituyente debería permitir la participación de todos los sectores del país, tal como nos dice Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol. María Ángela Holguín, la mujer que maneja la diplomacia del país, considera que si se da la Asamblea Constituyente en Venezuela, se debe respetar la Constitución y permitir que los partidos políticos participen. No creemos que la mejor manera de salir de la crisis es convocar a una Asamblea Constituyente sin el voto universal que contempla la Constitución venezolana. Pero así como le digo eso, le digo que ya se presentó el Consejo Nacional Electoral y hay que ver exactamente los términos de esa convocatoria. Y dijo que 500 empresas colombianas fueron sancionadas por contratar personal